¿Pueden escucharme bien? Listo. Entonces, vamos a hacer los primeros ejercicios del futuro. Futur eins. Entonces, acá tenemos la primera oración. Ich werde das Auto fahren. Yo conduciré el auto. ¿Cómo sería entonces en pasivo? Recordemos, acá debería ir el verbo werden conjugado en presente. Entonces, ¿cómo estaría aquí en este verbo conjugado? Das Auto wird, sehr gut, Christian. Das Auto wird von, ¿cuál sería el pronombre que deberíamos utilizar acá? Recordemos que el dativo es exacto. Esto va en dativo. Das Auto wird von mir gefahren werden. El auto será conducido por mí. Sería en el pasivo. Vamos entonces a la segunda oración. Ich werde meine Mutter fragen. Yo preguntaré a mi madre. Meine Mutter, falta entonces el verbo auxiliar y el pronombre nuevamente. ¿Cómo debería ir acá el verbo auxiliar? Exacto, nuevamente wird, ella, tercera persona del singular. Meine Mutter wird von, ¿cuál es el pronombre ahí? Mía, sehr gut. Ich werde meine Mutter fragen. Yo preguntaré a mi madre. Meine Mutter wird von mir gefragt werden. Mi madre será preguntada por mí. La tercera oración. Ich werde einen Apfel essen. Yo comeré una manzana. Einen Apfel wird. ¿Qué necesitamos aquí después del verbo? ¿Qué preposición? Exacto, von. Recordemos que siempre es von. O sea, acá esto es muy sencillo realmente. Ein Apfel wird von mir. ¿Qué necesitamos acá? Aquí nos falta un verbo. Recordemos que estas oraciones del futuro eins en pasivo requieren del participio. Entonces acá, ¿cuál sería el verbo en participio? Exacto, Cristian, gegessen. Ich werde einen Apfel essen. Yo comeré una manzana. Ein Apfel wird von mir gegessen werden. Una manzana será comida por mí. Listo. Vamos entonces a la cuarta oración. Du wirst eine Pizza essen. Eine Pizza. ¿Cómo debería estar conjugado el verbo auxiliar aquí? Exacto, wird, mit D. Angie, listo, ya te corregiste. Eine Pizza wird von dir. ¿Cuál verbo deberíamos poner acá? Es un verbo en participio. Nuevamente el verbo gegessen. Sehr gut. Eine Pizza wird von dir gegessen werden. Aquí cambia el pronombre, obviamente, porque en la oración principal el sujeto es du. Entonces el pronombre aquí cambia, pues tenemos que poner día, ¿no? Pues naturalmente. Y la oración 5. Ich werde die Tür öffnen. Yo abriré la puerta. Die Tür. ¿Cuál sería ahí el verbo auxiliar? ¿Cómo estaría conjugado? Nuevamente, wird, tercera persona del singular. Die Tür wird von mir. No sé si recuerdan cómo es el participio by de öffnen. No, Cristian, no es geöffnen, sino geöffnet, con T al final.
geöffnet, así, geöffnet. Ich werde die Tür öffnen. Die Tür wird von mir geöffnet werden. Yo abriré la puerta. La puerta será abierta por mí. La sexta oración. Mein Vater wird heute das Essen kochen. Das Essen wird heute von Vater. Perdón, aquí faltó un espacio. Después de el font, ¿qué deberíamos poner? ¿Mía? No. No es mía porque, miremos el ejemplo. Mein Vater wird heute das Essen kochen. Recordemos que en las oraciones en pasivo, a diferencia del activo, o sea, tenemos una oración en activo. Mein Vater wird heute das Essen kochen. Mi padre cocinará hoy la comida. Entonces, el que es sujeto en la oración en activo no es el mismo sujeto en la oración en pasivo. ¿Cuál es el sujeto en la oración en pasivo? Aquel sobre el que recae la acción. ¿Qué será hecho hoy? Pues la comida. Entonces la comida es el sujeto. Das Essen wird heute von, y el que es sujeto en la oración en activa pasa a ser algo complementario en la oración en pasivo. Entonces acá no puedo hacer referencia a mía porque el sujeto aquí no soy yo, sino que es mi padre. Entonces requiere otra palabra. ¿Cuál palabra sería? No sería mine, si es mine, ¿cierto? Es el posesivo. Exacto, Hernán Darío, my name, porque es masculino. Mi padre, si fuera mine, sería femenino, que es la terminación del artículo femenino. There, del dativo. Recordemos que cuando está el von, lo que sigue a continuación es dativo. Entonces aquí sería von my name, fata, sehr gut. Von my name, fata. Mein Vater wird heute das Essen kochen. Das Essen wird heute von meinem Vater. Falta un verbo acá, que es el verbo en participio. ¿Qué verbo es? ¿Qué falta ahí? ¿Gegessen? No. Gekocht, sehr gut, Tatiana. Pues así no se escribe, pero ese es. Sí, ya lo escribimos. Mm, Gekocht. Mein Vater wird heute das Essen kochen. Das Essen wird heute von meinem Vater gekocht werden. Mi padre hará hoy la comida. Sería en activo. ¿Cómo sería en pasivo? La comida será hecha hoy por mi padre. Vamos a la séptima oración. Er wird seine Freundin heiraten. Él se casará con su novia. Seine Freundin. Bueno, en español sonaría rarísimo, pero sería algo así como su novia será casada con él, algo así. Entonces, ¿qué verbo falta acá? El verbo auxiliar. ¿Cómo debería ir? Exacto, wird, porque es la tercera persona, seine Freundin, su novio, ella. Seine Freundin wird con ihm, con él, falta el verbo en participes by, que ya les digo cómo es. Creo que es geheiratet, pero no recuerdo. Permítame, ya les digo cómo es el verbo en participes by, el verbo heiraten.
geheiraten muestra, ya confirmamos que no estoy seguro si es geheiratet, geheiraten o solamente heiratet. Es geheiratet. Ese es el participes by. Geheiratet. Er wird seine Freundin heiraten. Él se casará con su novia. Seine Freundin wird von ihm geheiratet werden. Su novia será casada con él. Algo así. Será en español, no tendría sentido. Pero en alemán sí. En la 8, ich werde ein Glas Wein trinken. Yo tomaré una copa de vino. Ein Glas Wein, una copa de vino. Y el resto de la oración. ¿Qué debería ir entonces? Pues ya sabemos. Primero, el verbo auxiliar. Luego, el verbo en participes by. Y finalmente, el verbo werden en infinitivo. Y bueno, acá obviamente nos falta también el pronombre. ¿Cómo sería el resto de esa oración? ¿Cómo la conjugaríamos? ¿Me escuchan? ¿Viven sin mía? ¿Escuchan? Ah, bueno, Angie. Von mir getrinkt werden. Bueno, no sé si es trinken, no es getrinkt, sino getrunken. Ese es el participio. Entonces ahí tocaría simplemente cambiar eso y ya. Ein Glas Wein, perdón, wird von mir getrunken werden. Esa sería la oración. Ich werde ein Glas Wein trinken. Yo tomaré una copa de vino. Ein Glas Wein wird von mir getrunken werden. Una copa de vino será tomada por mí. Listo. Esos fueron los ejercicios sobre Futu 1. Yo creo que ya nos queda muy claro la estructura. Vamos a hacer los ejercicios del futuro SBY. Recordemos, ¿cuál es la única diferencia? Que en lugar del verbo werden, al final nosotros requerimos del verbo worden y el verbo sein al final. Entonces, borden, sein sería como la terminación siempre. Y conjugamos el verbo auxiliar, es el mismo verbo werden en presente. Ya esa es como la clave. Entonces, el verbo, el verbo auxiliar werden en presente, la segunda posición. Finalmente, el verbo en participio. Luego, borden y finalmente el verbo sein. Así, sein, en infinitivo. Entonces, ¿cómo sería esta primera oración? Ich werde ein Buch geschrieben haben. Yo habría escrito un libro. Yo habría, perdón, sí, yo habría escrito un libro. Ah, perdón, yo habría de escribir un libro. Qué pena, ahí me confundí con el conjuntives by en el pasado. Sería, yo habré de escribir un libro. Ich werde ein Buch geschrieben haben. Yo habré escrito un libro sería mejor, qué pena ahí. La traducción sería, yo habré escrito un libro. Algo así. ¿Y cómo sería entonces en el participes by? Perdón, en el pasivo. Ein Buch. Entonces luego iría el verbo en auxiliar conjugado en presente, que ¿cuál sería? Ein Buch wird, sehr gut. Ein Buch wird
Von, ¿qué pronombre debería ir acá? Von mir, sehr gut. Ein Buch wird von mir geschrieben worden sein. Un libro será, perdón, un libro habrá sido escrito por mí. O habrá de ser escrito por mí, sería como una traducción más cercana al español, más común. Habrá de ser escrito por mí, sí. Listo, la segunda oración. Wir werden das Haus geputzt haben. Eh, nosotros habremos de limpiar la casa. O nosotros habremos limpiado la casa, sí. Habremos, sí, pues como más pegada a la literalidad, sería nosotros habremos limpiado la casa, organizado la casa. Entonces acá, en el pasivo, das Haus wird von, ¿cuál sería el pronombre que tendría que ir acá? Von uns, sehr gut. Das Haus wird von uns geputzt. ¿Qué nos falta acá? Un verbo que siempre se mantiene igual en todas las oraciones. Exacto, el verbo worden. Das Haus wird von uns geputzt worden sein. La casa habrá de ser limpiada por nosotros. Listo, la tercera. Du wirst das Essen gekocht haben. Ah, tú habrás preparado la comida. Tú habrás preparado la comida, serían en activo. Y en pasivo, das Essen wir von, ¿cuál sería el pronombre aquí? Von dir, sehr gut. Das Essen wird von dir gekocht. Nuevamente, ¿cuál es el verbo que siempre debe ir, que es constante? Worden, sehr gut. Das Essen wird von dir gekocht worden sein. Entonces, en activo, du wirst das Essen gekocht haben. Tú habrás de cocinar la comida, hacer la comida. Mm, perdón, no, tú habrás cocinado la comida. Das Essen wird von dir gekocht worden sein. La comida habrá sido cocinada por ti. Cuarta, wird den Schlüssel genommen haben. Der Schlüssel, perdón. Entonces, él habrá tomado las llaves. Él habrá tomado las llaves. Habrá tomado las llaves, en activo. En pasivo, der Schlüssel, ¿qué verbo debería ir acá? ¿Cómo estaría conjugado? Im, no entiendo, Ronald. Aquí falta todavía no va el pronombre. Aquí en el verbo vamos en la parte del, mm, exacto, wird. Ah, bueno, pero te estás adelantando, ya vamos a mirar. Der Schlüssel wird von, exacto, muy bien. Es el pronombre que dice, ¿quién lo dijo? Ronald. Von ihm, sehr gut. Der Schlüssel wird von ihm genommen worden sein. Las llaves habrán sido tomadas por él. Recordemos, pronombre personal en dativo de él
es im, con m al final. Luego vamos a la quinta. Wir werden das Abendessen gegessen haben. Nosotros habremos comido la cena. La cena, wird, das Abendessen, wir von, ¿qué pronombre va acá? Uns, sehr gut. Das Abendessen, wir von uns gegessen. ¿Qué verbo debe ir siempre constante? Worden, sehr gut. Wir werden das Abendessen gegessen haben. Das Abendessen wir von uns gegessen worden. Nosotros habremos comido la cena. La cena habrá sido comida por nosotros. Ahora, perdón. Sí, habrá sido comida por nosotros. La sexta. Ihr werdet das Auto gewaschen haben. Vosotros habréis lavado el auto. El auto habrá sido lavado por vosotros. Entonces, ¿cómo sería ahí en pasivo? Das Auto wir von, ¿cuál sería el pronombre? Exacto, von. Tatiana, gracias. Sí, Tatiana, claro, tenemos que volvernos al ejemplo pasado. Y es que acá, en los dos ejemplos pasados, nos faltó el sein. Gracias. Entonces acá no sería das Abendessen wir von uns gegessen worden sein. Y en el otro sería das Auto wir von gewaschen von. Ay, nos faltó el. Bueno, esa es la que estamos haciendo, ¿verdad? Das Auto wir von euch. Das Auto wir von euch gewaschen worden sein. Ya lo habíamos puesto, sí. Entonces acá, das Auto wir von euch gewaschen worden sein. El auto habrá sido lavado por vosotros. Por último, ihr werdet die Tür geöffnet haben. Vosotros habréis abierto, habéis abierto la puerta. No, ¿cómo sería eso? Un futuro by. Vosotros habríais de abrir la puerta. No, ¿cómo sería eso en español? Con el vosotros siempre se me confunde. Si fuera con ustedes, sería ustedes habrán abierto la puerta. ¿Cómo sería con el vosotros? Vosotros habríais. Habréis. Listo, gracias en español. Nunca he podido. Habréis, gracias. Nunca podía con el vosotros. Ihr werdet die Tür geöffnet haben. Die Tür. ¿Cómo sería? ¿Qué verbo debería ir acá? ¿Cómo estaría conjugado? ¿Cómo estaría ese verbo conjugado? Exacto, muy bien. Tercera persona, wird. Die Tür. Wird. Von. Nuevamente, ¿qué pronombre?
von euch geöffnet worden sein. Die Tür wir von euch geöffnet werden sein. La puerta había sido abierta por vosotros. Sie werden den Wein getrunken haben. Ellos habrían tomado el vino. Perdón, ellos habrán tomado el vino. The Wein wir von, ¿qué pronombre utilizamos acá? ¿Qué pronombre? Ihnen. Exacto, ihnen. Von ihnen getrunken worden y el verbo sein, siempre al final. Bueno, esta oración podría ser dos cosas, ¿cierto? Puede ser que esté refiriendo a ellos o puede que se esté refiriendo a usted o ustedes. En ese caso, si eso fuera el segundo caso, recordemos que este ihnen tendría que estar en mayúscula. Vamos que son ellos, entonces con minúscula. No hay forma de saberlo, necesitaríamos el contexto para poder saberlo porque recordemos que tendrían exactamente la misma conjugación. Listo. Y pasamos entonces al último de nuestros tiempos verbales para conjugar en pasivo, y es el pluscuamperfecto. Para el pluscuamperfecto solamente tenemos que tener en cuenta que necesitamos que el verbo auxiliar sea el verbo sein en pretérito. Luego tendremos al final el verbo en participes by y cerrando la oración el verbo worden. Esa es la estructura del pluscuamperfecto. Entonces miremos este ejemplo. Ich hatte ihnen die Tür geöffnet. Yo había abierto la puerta a ellos. Yo le había abierto la puerta a ellos. Die Tür war ihnen von, ¿qué pronombre debe ir acá? ¿Qué pronombre debe ir ahí? Exacto, Lina, mía. Von mir. Die Tür war ihnen von mir geöffnet. Bueno, acá falta un pedazo. Ay, se activó el... ¿Qué verbo debería ir ahí al final? Recordemos cuál es ese verbo constante para esas oraciones del pasado. Worden, sehr gut. Ich hatte ihnen die Tür geöffnet. Yo había abierto la puerta a ellos. Die Tür war ihnen von mir geöffnet worden. La puerta fue abierta por mí a ellos. Listo. Bueno, creo que, bueno, antes de seguir, qué pena, es que acaba de entrar alguien que creo que nunca había estado. Se llama Aline Gómez. Aline, eres nueva, ¿cierto? O ya habías estado en este curso. Hello. Sí, soy nueva. Ah, listo.
Aline, qué pena, hoy no les avisé pues a los que iban a asistir nuevos, pero Ajá. empezamos la clase a las 7:30, entonces ya casi terminamos este Ah, ejercicio y te quedas por favor para preguntarte algo, ¿sí? ok, Listo. vale. Si no haces algo de alemán, pues igual te vas acostumbrando aquí mientras resolvamos estos ejercicios con la Ujú, pronunciación y las cosas. Listo, dale. Entonces, perfecto. seguimos con este segundo ejercicio. Ich hatte einen Brief geschrieben. Yo había escrito una carta, sería en activo. En pasivo sería, ¿cómo sería? Entonces, ein Brief, ¿cómo sería el verbo ahí? Recordemos que siempre es el verbo sein, en pretérito. Exacto, war. Ein Brief war von, ¿qué pronombre debemos utilizar ahí? Von mir, sehr gut. Ich hatte einen Brief geschrieben. Ein Brief, Entschuldigung, war von mir geschrieben worden. Entonces, yo había escrito una carta había sido escrita por mí. Sería en el pasivo. Vamos al otro ejercicio. Wir haben einen Mann nach dem Weg gefragt. Nosotros habíamos preguntado, eh, nosotros habíamos preguntado a un hombre por el camino. Ein Mann war von, ¿qué pronombre debe ir ahí? Exacto, uns. Von uns nach dem Weg. Ya tenemos la estructura del participio, entonces simplemente gefragt worden. Ein Mann war von uns nach dem Weg gefragt worden. Un hombre fue preguntado por nosotros por el camino. Ich hatte ihn geliebt. Yo lo he amado. Yo lo he amado. Sería la oración en activo. ¿Cómo sería en pasivo? Recordemos que acá debería ir entonces un verbo en pretérito. ¿Qué verbo sería? Exacto, war. War von, ¿qué pronombre debemos poner ahí? Von mir, sehr gut. War von mir geliebt worden. Él fue amado por mí. War von mir geliebt worden. Y por último, hatte das Schreiben gelernt. Él había aprendido el escrito, o él se había aprendido el escrito. O, que listo, el escrito. Das Schreiben war von, ¿qué pronombre debe ir acá? Sehr gut, von mir. Das Schreiben war von mir gelernt. ¿Qué verbo debería ir aquí al final? El verbo que siempre es constante para el pasado. Worden. Ah, perdón, qué pena, sí. Aquí el pronombre lo dije mal. Qué pena, sí, no es por mí, sino por quién. Con him. Sí, muchas gracias, qué pena, no había caído en cuenta de eso. El escrito fue aprendido por él. Muchas gracias por la corrección, me equivoqué ahí. Hat das Schreiben gelernt. Das Schreiben war von ihm gelernt worden. El escrito fue aprendido por él. Listo. Y así terminamos nuestra serie de ejercicios del pasivo.
vimos Futur 1, Futur 2, Pluscuamperfekt, Präsens, Präteritum und Perfekt. Esas son las formas que hemos visto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? No, el Futur 2, que lo acabamos de ver acá, no puede llevar haben. Realmente ninguno puede llevar haben. Vemos acá nuevamente un ejercicio de Futur 2. Mira la estructura del Futur 2. Tiene que llevar el sign. Recordemos que cuando estamos transformando la oración del activo al pasivo, si en el caso de que en el activo el verbo auxiliar sea el verbo haben, en el pasivo el verbo auxiliar será el verbo sein. Entonces en pasivo, perdón, no habría verbo haben, solamente verbo sein como verbo auxiliar. Así el verbo auxiliar de esa misma oración en activo sea el verbo haben. Cuando la pasamos al pasivo, se convierte automáticamente en el verbo sein. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya o nein? Listo. No hay más preguntas. Entonces vamos a pasar a nuestro poema para que practiquemos un poco de fonética. Entonces, Aline, te invito a que en este ejercicio si puedas participar. No importa que no sepas cómo se pronuncia, la idea es que vayamos aprendiendo y es un poema largo el que vamos a leer, así que todos podemos leer una parte. Listo. Entonces, voy a presentar la pantalla. Listo. Entonces, el poema se llama The Essigbaum. Es un tipo de árbol que se llama Sumake. La verdad no conozco ese árbol, pero en alemán se llama Essigbaum y en español es el Sumake, un árbol. Für Peter Schneider. Para Peter Schneider. O a Peter Schneider. Entonces, al final lo vamos a escuchar en la voz de Uwe Kolbe, el poeta. Mientras tanto, como es un poema largo, entonces, ¿quién quiere ser el primer voluntario para leer esta partecita que estoy señalando? ¿Pueden ver todos el poema? Pregunto. Listo. Entonces, ¿quién es el primero o la primera voluntaria? Que levante el micrófono y hable. Listo, Hernán Darío. Entonces comience, por favor. Der Essigbaum für Peter Schneider. Wahrscheinlich war länger Weile geschuldet, dass ich ihn wahrnahm. Wir warteten wieder einmal Bahnhof Schönhäuser alle auf einen Zug an Nordring an dessen verbliebener Hälfte.
Bueno, sehr gut, pero hubo un pequeño error y es que pronunciaste algunas vocales como si tuvieran umlaut cuando no lo tenían. Entonces, por ejemplo, acá dijiste Hoisa, no lo tenía, pero bueno, yo creo que sí debería tenerlo porque, sí, aló, hola, Ya, sí, escucho. porque sí, sí, claro, pues sí debería tenerlo, no sé si es error acá de la, de la escritura aquí de este poema en internet, pues claro que debería tenerlo, porque esto está en plural, y en plural tiene umlaut. Pero y este también, bueno, bien, no los tenía, pero pues creo que sí deberían tenerlos, y supongo que fue error aquí de la transcripción del poema. Pero el resto muy bien. Danke. Por favor, ¿quién lee esto? Hasta Bleta. ¿Quién es el próximo voluntario, la próxima voluntaria? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más? Listo, Aline. Muy bien. Eso. Dale, Aline. Eso que acabo de señalar. ¿Puedes verlo? Sí. Listo. Svan im Rostock und gelb. Zischend kam sie zum Stehen, setzte ich mich an das Fenster, aus der Nähe ay, no le veo eso, cosita. Zu Schauen. schauen, Schauen. rief doch einer aus sich, aus einem Dürren nicht tatsächlich richtige Blätter. Sehr gut. Muy bien. Danke. Perfecto. Salvo, bueno, hay una palabra, no me acuerdo cuál. Y es que las palabras que están, supongo que fue esta, stehen, que lo dijiste como stehen. Esa S antes de la T suena más fuerte. Fue creo que el único error que señalé. Entonces no dirías stehen, sino stehen. Ajá, stehen. Y se alarga la Ya. E, ¿verdad? Realmente esto es stehen, pero a veces lo que hacen en alemán es que es la E, no la pronuncian. Entonces acá en vez de decir stehen, dicen stehen. Ah, ok. Pues listo, pero es simplemente que a veces lo hacen. Ok. Que es simplemente eso para que lo sepan todos, a veces puede aparecer así. Pues gramaticalmente está mal, debería ir una E acá, pero es usual que lo hagan, que corten la E. Entonces no digan stehen, sino stehen. Listo. Pero esa S antes de la T suena stehen. Ok. El resto muy, muy bien. Que bueno, ya estudió alemán, se nota. Danke. Y bueno, ¿a qué parte íbamos? En Bleta. Listo. ¿Quién quiere leer desde Ich fragte hasta Get? Cristian. Listo, Cristian. Entonces vamos. Esa parte que está señalada. Okay. Ich fragte, das sei den Vater im Skybaum. Und er trägt Zweige und Blätter. Neu. Ich darauf, an dieser Stelle kann er doch nicht überleben. 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 ¿Ya? Siehste doch, dieser Kerl ist so bescheiden. Es geht. Bueno, creo que solamente pronunciaste no me acuerdo en qué palabra, pero fue una G, no la pronunciaste bien. ¿Cuál sería la palabra? ¿Puedes repetir nuevamente esto para ver qué fue la palabra que no? Ich fragte, was Ja. das sei. Den Vater Ja, ist Sichbaum und der ja. Zweige. Und Blätter. Zweige. 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 Ja, sehr gut. Blätter neu. Esa era.
Ah, ok. Zweige, creo que tú dijiste Zweige o algo así, pero es Zweige. Sí, creo que Zweige. es by. Listo. Ok. Danke. Listo. ¿Y quién quiere continuar acá? Ich gab es keins da. Dies troste. Trotste. Ese pedacito. Tatiana, listo. Dale. ¿Listo, Tatiana? ¿Te escucho? Liegt gab es keins dat jedenfalls nicht Jedenfalls. jedenfalls Falls. nicht Falls. falls okay Jedenfalls. Ja. jedenfalls nicht zu gewöhnlichen Zeiten, die wir hier Gewöhnlichen Zeiten. Ja. die wir, Weiter. Continúa. die wir hier warteten, ich Ja. neuerdings fasziniert von diesem Kerl besser schien der sich Baker das Leben ertrostet. Troste. Ahí al final no va ninguna T. Troste. Listo. Ertrostet. Ya. Creo que acá puedes repetir esta palabra. Gewöhnlichen. Gewöhnlichen. Gewöhnlich. No, recuerda que tiene umlaut. Entonces no dices gewöhnlichen, sino gewöhnlichen. 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 Oh, ja. Gewöhnlichen. Bueno, sigues pronunciando mucho eso como si fuera una O. Recuerda, es una transición de la O a la E. Entonces, ¿cuál es la clave? Se los repito, pon los labios como si fueses a pronunciar una O y en el momento en el que vas a lanzar el sonido, pronuncias una E. Entonces dices gewöhnlichen, gewöhnlichen, porque suena mucho a O. Sí. Listo. ¿Quién quiere leer esta partecita? ¿Quién? ¿Quién más? Esta parte. Sein satter Stamm hasta Wügen gewöhnt. Ronald. Sehr gut. Listo, Ronald. Desde Sein. Sí, desde sein hasta gewölbt. Sein Sarte, Stamm, Stamm. Stamm, Stamm. Stamm, Ja, legte fast an der Ja. Stromchen. Stromschiene. 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 No, recuerda, mire, tiene la S, la C y la H, o sea que suena como una H. Stromschiene. Stromschiene. ¿Ya? Vorn. Vorn. Recuerda la V, suena como una F. Vorn. Vor hinter ihm wagte ein Lud jedes Mal Un Lut jedes Mal. Zum kindlichen Kindlichen. Ja. Tagtraum Tagtraum. eine Tagtraum. Ja. düstere Düstere. Düstere. Sturzmauer Stutzmauer. Ja. zu wagen Bögen. gewogen Gewölbt. gewollt Gewölbt. Ja. Ja, sehr gut. ¿Quién quiere continuar leyendo desde dort hasta
Belüften. ¿Quién quiere leer eso? Bueno, creo que el programa es largo, entonces, bueno, todavía no, todavía faltan algunos. De los que faltan, porfa, ¿quién quiere leer esa parte? La idea es que los leamos, que leamos todos. ¿Quién? Sí, pues la gracia, exacto, dejen el miedo. La gracia es que ustedes mismos reconozcan cuando tengan errores, y es que los tienen, pues cuáles son, para que cuando vayan a hablar, pues no se equivoquen. La gracia de las clases es esa, porque ya luego cuando vayan ustedes a hablar en alemán con alguien en Alemania, pues... Ah, listo, Luisa no tiene el micrófono. Bueno, qué lástima. ¿Quién más? Bueno. Bueno, si no quiere nadie más, entonces, no sé, uno de los que ya lo hizo. Mientras cogen confianza a los otros, igual todavía falta para que se acabe el poema. Está largo, por eso lo escogí. ¿Quién? Listo, Aline, de nuevo. Desde ahí donde dice Dort hasta Belüften. Ok. Dort Bodybugen. Wegen, Dort Bodybugen sich voneinander trennten ja, ein Luftloch, ja, sagte jedenfalls ich. ja, Je als kleineres Kreuz ausgespart für nicht erkennbaren Zweck, wozu Speck, ja, die Belüftung, Belüften, Belüften, Belüftung, okay. ja. Y Botsu, recuerda que cuando pronunciamos la Z, la Z es como una TS, Botsu. Wozu, okay. Zweck, Botsu, Kreuz. Bueno, ¿y qué más? No, sí, ya. Sí, el resto muy bien. Danke. Listo. ¿Quién más? Desde Einfach su bis. Aquí no hay un punto. Desde hasta Baum. Esta partecita. Einfach zur Zierde vielleicht, so hat das Kind nicht gedacht. Ja. Seine Vision galt den Kellern dort, wo seit Kriegsende Gras wuchs. Und es sprach neuerdings mit seinem Freunde, dem Baum. Listo. Lo único que creo que varias veces tenemos que recordar es la S antes de la P o la S antes de la P. Sprach. Exacto. Exacto. El resto, creo que muy bien. Bueno, ¿quién más? Desde, ya falta poquito, da keiner hasta nichts. Listo, Hernán. Creo que, bueno, Cristian, exacto. Listo, da keiner bis nichts. Der keiner worden Yeah. konnte, weil Nuevamente, por favor. alle. Nuevamente, Der de nuevo. keiner Ya.
werden konnte, Ja, weil alle Schwanen ja, täglich in den Minutentakt mit ihren Verbind an ihm zerrten und es alles Kraft galt. Die Blätter zu die Blätter. halten, sonst Ja, gar nichts. ja, sehr gut. Der keiner werden konnte, weil alles wann täglich in der Minutentakt mit ihrem Fahrdienst an ihm scharrten und es alle Kraft galt, die Blätter zu halten, sonst gar nichts. Listo. Y bueno, faltan dos personas. La penúltima persona, si alguien de los que no ha salido quiere hacerlo, esta parte está cortica. Eso, Daniela Jungten, Carolina Jungten, sí. Jungen, perdón. Dale, Carolina. Leise, Ja, ja. Leise versteht sich, sprach ich mit dem beinahe Baum. Er war mein Vorbild, auch wenn ich ja, seinen Namen nie nannte. sehr gut, sehr gut. Muy bien. Y por último, ¿quién quiere leer esto de acá? ¿Quién? ¿Quién quiera cerrar el poema? De los que no hayan participado. Jennifer, no sé si quieres. O José Viloria, que tampoco. ¿Quién? Solamente es el final, el cierre del poema. Carolina, dejaste prendido el micrófono. Bueno. Listo, no, entonces, bueno, Jennifer no puede. Bueno, entonces alguien que quiera cerrar el poema y practicar un poco. Listo, Ronald, de una. Selten doch, wenn ich dorthin ¿Ya? gehe und nach ihm schaue, ist es ein Spiel, die Augen verbunden mit Verbunden, recuerda la FAU. Esa V suena con una F. verbunden mit Schwindelgefühlen Schwindelgefühlen, Gefühlen, Gefühlen, ja, Gefühlen, ob, obwohl obwohl, ja, ich die Regeln weiß, ja, weil ich weil, erwachsen, weil ich, weil ich erwachsen bin. sen, ja, sehr gut. Ahora pongamos atención a cómo lo lee el poeta. Espero que ya hayan podido ver mientras pasábamos la traducción al español. Y porfa, atención. Me dicen si lo pueden escuchar. Sí, sí se escucha. ¿Sí escucharon ahí? Listo. Entonces lo voy a poner para que sigamos la lectura con el poeta. Der Essigbaum. Uy, qué pena, se paró, no sé por qué.
Ah, Entschuldigung, mein Internet ist kaputt. Listo. Ya les comparto la pantalla de nuevo y les presento, escuchamos el poema. Se cayó el internet y por eso no pudimos escuchar. ¿Pueden ver el poema? Listo. Voy a ponerlo nuevamente para ver si lo escuchan. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? Voy a volverlo a poner. Así, vamos. No se escuchó ahí. Ahí lo acabo de poner. Ah, ¿qué pasó? Espera un momentico, vuelvo a cargar esta página. Listo, ahora pueden ver el poema. Pantalla sí se ve. Bueno, listo, Carolina. Dale, está bien. Ya casi terminamos este poema y ya terminó la clase. Pero entonces, cuéntenme si pueden ver la pantalla, el poema. Listo, ahora entonces voy a poner nuevamente el audio. ¿Sí escucharon? The Assigbaum. No se escucha. Ah, qué rabia. Voy a poner sonar un momentico más. Ahí, sí se escuchó. Nine. Bueno, entonces lo voy a. Lamentablemente, el Bobeta tiene una voz más bonita que la mía. Mm, entonces lo voy a pronunciar yo. Porque pues, no sé qué pasó, pero no se escucha. Der Essigbaum. Für Peter Schneider. Wahrscheinlich war es Langeweile geschuldet, dass ich ihn wahrnahm. Wir warteten wieder einmal, Bahnhof Schönhauser, alle auf einen Zug am Nordring, an dessen verliebener Hälfte. Es waren in Rostrot und Gelb. Schießend kam sie zum Stehen, setzte ich mich an das Fenster, um aus der Nähe zu schauen. Trieb doch eine Aussicht aus einem dürren Nichts. Tatsächlich richtige Blätter. Ich fragte, was das sei, den Vater in Essigbaum. Untertreibt Zweige und Blätter neu. Ich darauf, an dieser Stelle kann er doch nicht überleben. Siehste doch, dieser Kerl ist so bescheiden, es geht. Licht gab es keins da, jedenfalls nie zu gewöhnlichen Zeiten, die wir hier warteten. Ich neuerdings fasziniert von diesem Kerl, Wässerchen, der sich wacker das Leben ertrotzte. Sein zarter Stamm lehnte fast an der Stromschiene von. Hinter ihm ragte und lud jedes Mal zum kindlichen Tagtraum. Eine düstere Stützmauer, zu Würgen gewölbt. Dort, wo die Würgen sich voneinander trennten. Ein Luftloch, sagte jedenfalls ich, je als kleines Kreuz. Ausgespart für nicht erkennbaren Speck, wozu die Belüftung einfach zu zierde vielleicht. So hat das Kind nicht gedacht. Seine Vision galt den Quellen dort, wo seit Kriegsende Gras wuchs, und es sprach neuerdings mit seinem Freunde, dem Baum, der keiner werden konnte, weil
alle Svanen täglich in der Minutentakt mit ihrem Fahrtwind an ihm satten, und es alle Kraft galt, die Blätter zu halten, sonst gar nichts. Leise versteht sich, sprach ich mit dem beinahe Baum. Er war mein Vorbild, auch wenn ich seinen Namen nie nannte. Selten, doch wenn ich dorthin gehe und nach ihm schaue, ist es ein Spiel, die Augen verbunden mit Schwindelgefühlen, obwohl ich die Regeln weiß, weil ich erwachsen bin. Bueno, pena, lo leí muy lento. Qué lamentable que no hayamos podido escucharlo con voz del poeta. Bueno, gracias a Cristian Danilo, ahí pueden escuchar, sí, en el enlace pueden escuchar el poema. Y eso fue todo por hoy. Alina, porfa, te quedas para preguntar, pues, como cosas, a ver de qué nivel vas, porque creo que se va a abrir otro grupo, pero yo creo que ya tienes un buen nivel, entonces, a los demás, auf Wiedersehen, bis morgen, 8 Uhr. Hasta mañana a las 8 de la noche. A las 8. Auf Wiedersehen, tschüss. Bueno. Hallo, Aline. Wie geht's Hola. dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Sehr gut. Cuéntame, ¿qué sabes de alemán? ¿Qué has estudiado? Pues estudié alemán 2 años. Sí, Lamentablemente en mi escuela se requiere de un número de personas para que se pueda abrir el otro nivel. sí. Y los que pasamos al otro nivel fuimos muy poquititos, por lo tanto no se abrió el nivel. El nivel, claro, He entiendo. estado esperando un año a que se vuelva a abrir, pero no más nada. Mm, Siento que estoy perdiendo mucho conocimiento sobre el idioma y digo, no, pues mejor hay que moverse y estar en contacto con el idioma, porque si no lo voy a terminar de olvidar. sí, por supuesto. Pero no, pronuncias muy bien. Bueno, te cuento, ¿qué hemos visto nosotros? Ok. Pues hemos visto desde el principio, llevamos ya 2 meses. Vimos pues obviamente al principio cosas de fonética, de pronunciación, pero pues lo repetimos constantemente porque es algo que requiere práctica. De gramática hemos visto, en tiempos gramaticales, pues hemos visto el presente, el pretérito, perfecto, pluscuamperfecto, futuro 1 y 2. ¿Qué se me pasa? El conjunctives by. Y ya, eso. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto como pronombres personales, pronombres relativos, oraciones relativas. Hemos visto muchas cosas. Oraciones relativas. Pues cómo funciona, digamos, la estructura con los verbos modales, oraciones principales, oraciones subordinadas. Y el último tema que estamos viendo es el pasivo. Entonces, pues como la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, creo que alcanzaste a ver algo de los ejercicios que estábamos haciendo. Y pues de eso que te dije, ¿hay algo que no hayas visto? Pues para 2 años, yo creo que todo eso ya lo viste. Debo haberlo visto, que me acuerdo y ya no. Entiendo. Pero bueno, la idea es que como, claro, ya has tenido buen tiempo practicando y buen tiempo en clases, entonces pues lo que sigue a continuación que vamos a hacer es principalmente ejercicios. Obviamente como ya llevamos más meses, entonces los ejercicios que vamos a hacer son un poquito más complicados que los que hemos hecho hasta el momento.
Esto del pasivo es como el último tema de gramática que hemos visto. Sé que nos faltan algunos, probablemente veremos algunos de esos, pero nos vamos a enfocar principalmente en hacer ejercicios, en practicar. Entonces, obviamente, pues yo creo que tienes el nivel suficiente para que sigas en esta clase Ujú. y para que, pues en cualquier momento te sientas en confianza de que, esa estructura que es, porque seguramente la ves, pero no recuerdas lo que me dice, ¿cierto? Que no recuerdas a No qué recuerdo. categoría pertenece. Entonces, pues Ujú. la idea es que continuemos y que si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto te la respondo sobre la estructura de lo que vayamos viendo. Y pues la idea es como, obviamente, los muchachos yo creo que no tienen pues tan buen nivel como el que tú tienes, porque ellos sí empezaron desde cero, no llevan 2 años y no solo 2 meses. Entonces, seguramente tendrás más vocabulario que ellos, pero la idea también es que pues practiquemos vocabulario. Y ya, pues bienvenida. Ay, muchas gracias. Bis morgen um 8 Uhr und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bueno, voy a detener yo estaba grabando esto no debía haberlo grabado, pero bueno. Eso no se puede detener la grabación, pero bueno.